El Departamento de Mantenimiento en el campus principal de una gran universidad estatal recibe solicitudes diarias para reemplazar las bombillas fluorescentes. La distribución del número de solicitudes diarias tiene forma de campana y tiene una media de 49 y una desviación estándar de 11. Entonces, debido a que la distribución tiene forma de campana, tenemos una distribución normal. Como la media es igual a 49, sabemos mu es igual a 49. Y debido a que la desviación estándar es igual a 11, sabemos que sigma es igual a 11. Queremos usar la regla de 68, 95, 99.7, para determinar el porcentaje aproximado de bombilla. Solicitudes de reemplazo, numeración entre 16 y 49. Entonces, si dejamos que X sea igual al número de solicitudes, queremos determinar la probabilidad o porcentaje de X, el número de solicitudes, mayor de 16 y menor de 49. Entonces, debido a que tenemos una distribución normal, si podemos determinar el número de desviaciones estándar 16 y 49 está lejos de la media, podemos determinar este porcentaje. Bueno, primero observe cómo 49 es igual a la media, o mu. Entonces podemos reescribir esto como, el porcentaje de que X es menor que mu, porque 49 es la media. Y luego para terminar esto, necesitamos determinar ¿cuántas desviaciones estándar por debajo de la media son 16? Y como 49 menos 16 es igual a 33, y 33 es igual a 3 veces 11. Esto indica que 16 está a 3 desviaciones estándar de la media. Y dado que 16 es menor que la media, sabemos que 16 son 3 desviaciones estándar por debajo de la media. Entonces podemos expresar 16 como mu menos 3 sigma. Ahora que tenemos el porcentaje expresado de esta manera aquí, deberíamos poder usar las propiedades de la distribución normal, o la regla empírica para determinar este porcentaje. Entonces, para una revisión rápida, mu más o menos una sigma representa aproximadamente el 68% de los datos. Mu más o menos 2 sigma representa aproximadamente el 95% de los datos. Y finalmente, mu más o menos 3 sigma representa aproximadamente 99.7% de los datos. Y debido a la simetría de la curva en forma de campana, también podemos desglosar los porcentajes, como vemos a continuación. Así que estamos tratando de encontrar el porcentaje entre mu menos 3 sigma, que estaría aquí, y mu que está aquí en el medio. Por lo tanto, queremos encontrar el porcentaje de datos que estaría en esta región aquí. Para hacer esto, solo necesitamos agregar los porcentajes mostrado anteriormente. Entonces el porcentaje será igual a 2.3, 5% más 13.5%, más 34%. Entonces esto es igual a 2.3, 5% más 13.5%, más 34%, lo que equivale a 49.8, 5%. Entonces esto nos dice que aproximadamente 49.8, 5% del número de solicitudes es entre 16 y 49. Si tenemos dificultades para determinar cuántas desviaciones estándar un valor de datos dado está lejos de la media, otro enfoque para esto sería calcular la puntuación Z, donde la puntuación Z indica cuántas desviaciones estándar un valor de datos particular está lejos de la media, y el puntaje Z es igual a X menos mu, dividido por sigma. Así que también demostremos esto de otra manera. Nuevamente comenzamos con el porcentaje, o la probabilidad de que X sea mayor que 16 y menos de 49. Ahora queremos reescribir esto usando sus puntuaciones Z, entonces tendremos la probabilidad de que el puntaje Z sea mayor que algún valor y menos de algún valor. Y ahora calcularemos el puntaje Z para 16 y 49. Entonces, para X es igual a 16. La puntuación Z sería igual a 16, menos 49, dividido por 11, lo que equivale a 33 negativos, dividido por 11 o 3 negativos. Debido a que el puntaje Z es negativo 3, esto indica que 16 es 3 desviaciones estándar por debajo de la media. Entonces aquí tenemos que Z sería mayor que 3 negativos, y deberíamos reconocer 4X es igual a 49, porque 49 es la media, o mu, si las puntuaciones Z van a ser 0. Pero seguiremos adelante y lo demostraremos. Tendríamos 49 menos 49 dividido entre 11, lo que equivale a 0, lo que significa que podemos expresar el porcentaje de que X es mayor que 16 y menor que 49,
ya que el porcentaje de z es mayor que 3 negativos y menor que 0. Entonces, mirando el gráfico de la distribución normal estándar que se muestra a continuación, buscamos el porcentaje entre z es igual a 3 negativos, que está aquí, y z es igual a 0, que está aquí, que por supuesto va a ser igual al porcentaje que encontramos arriba. La diferencia aquí es que cuando tenemos la distribución normal estándar, notamos como la media, o mu es igual a 0, y sigma, la desviación estándar es igual a 1. Y, por lo tanto, el eje horizontal se puede ver como puntaje z, pero nuevamente, volviendo a la regla empírica, todavía será esta suma de los mismos porcentajes que se muestran aquí. Lo que ya sabemos es 2.35%, más 13.5%, más 34%, que nuevamente es igual a 49.85%. Espero que hayas encontrado esto útil.